siguiente programa es para todos. Comenzamos Al Derecho, un espacio de servicio y orientación que tiene la Televisión de los Andinos, en donde abordamos esos temas de índole jurídico y legal que se presentan en nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar de las herencias y sucesiones y por supuesto aquí en este espacio hablamos de una manera clara y sencilla con el fin de hacernos entender y que los temas tratados queden claros para nuestros televidentes. Aprovecho para saludar a esas personas que se conectan con este espacio jurídico desde La Ceja y el municipio de Guarne. Y hoy tenemos como invitado al señor Alberto Arroyave. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, tiene una experiencia de más de 20 años ejerciendo su profesión, fue notario de nuestra localidad y además fue presidente del Consejo de Administración de la Televisión de los Andinos. Don Alberto, muy buenas noches y bienvenido a este espacio Al Derecho. Muy buenas noches para usted y los televidentes de este programa que muy esporádicamente, pero acostumbro verlo, porque tengo la gran satisfacción de que cuando se inició con el canal local, uno de los programas que propendimos para que se le presentara a los andinos era hacer un programa donde se le diera alguna información de carácter jurídico, y para ese entonces yo empecé haciendo el programa con el doctor Ramón Henao, quien era juez penal del circuito en aquella oportunidad, y iniciamos ese programa y después ese programa lo cambiamos, le cambiamos de nombre. El doctor Ramón se fue trasladado a ejercer el cargo de juez en Medellín y yo continué con el programa, pero le cambié de nombre por Tertuliando. Más sin embargo, el enfoque jurídico del programa se mantuvo y a ese le agregamos de pronto unas entrevistas con algunos ciudadanos del pueblo que hablaban de las costumbres del pueblo, pero no dejamos de tocar siempre ese aspecto jurídico de la vida diaria. Bueno, y aquí tiene de nuevo el programa un poco más trabajado, más elaborado, también con el cambio de la tecnología, y aquí estamos con este espacio Al Derecho. Como lo mencioné, vamos a hablar de las herencias y las sucesiones y vamos a iniciar por aclarar qué son las sucesiones, de qué se trata eso. Bueno, las dos cosas están íntimamente ligadas. Están íntimamente ligadas porque las herencias es una forma de adquirir los derechos de dominio sobre los bienes. La ley prevé que los bienes se adquieren a través de actos entre vivos o por el acto de la muerte. Cuando una persona tiene unos bienes, un patrimonio, al momento de morir, ¿sí?, ese patrimonio, como muere el titular del derecho de dominio, tiene que ser sustituido en su titular. Y entonces hay que recurrir a quiénes son las personas que sustituyen la persona del titular del derecho de dominio. Es decir, quiénes son los llamados a adquirir ese derecho de dominio que deja esa persona que fallece. Y entonces ahí viene lo de la herencia, ¿sí? La herencia, ni más ni menos, es la forma de adquirir los bienes de una persona por causa de su muerte, ¿sí? Cuando la persona transfiere el derecho de dominio que tiene o los demás derechos, porque pueden haber derechos reales y derechos personales sobre el dominio, entonces los transfiere por un acto entre vivos, por una compraventa, por una donación, transfiere derechos de explotación por un contrato de arrendamiento, en fin, por un acto que se hace de decisión, o bien por un acuerdo de voluntades con otra persona cuando se celebra un contrato, o bien porque dispone él que así se haga. Y entonces
ese acto de la entrega de los bienes del causante puede hacerse bajo dos condiciones. El causante antes de su muerte puede disponer de cómo se van a adjudicar los bienes que conforman su patrimonio. ¿Sí? Y ese patrimonio, en su decisión, él va a determinar cómo se van a repartir, qué bienes se le van a adjudicar y bajo qué condiciones puede y debe de hacerse esa adjudicación. Entonces, para entrarnos en el tema, primero tenemos que identificar quiénes son herederos. ¿Quiénes sustituyen? Sí, ¿quiénes son los herederos? La ley habla de un orden hereditario. ¿Sí? Ese orden hereditario es riguroso, ¿sí? Porque cuando no hay hijos, entonces eso es una pirámide, me explico mejor. Está la cabeza, el causante. Hacia abajo están sus herederos, sus hijos, ¿sí? Y hacia arriba están sus padres, entonces es ascendencia y descendencia. Entonces, la ley dice, ¿qué ocurre? ¿A quién le corresponde la herencia? ¿Sí? ¿A quién le corresponde la herencia de ese causante? Y entonces la ley ha establecido una figura que se llama los órdenes hereditarios. El artículo establece el artículo 1045 los siguientes órdenes hereditarios. Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas. Entonces, estamos hablando del primer orden hereditario. ¿Quiénes son los primeros llamados a reclamar la herencia? Los hijos. Si por alguna circunstancia alguien pretendiera, un hermano, una hermana, la mamá, el papá, de un causante, reclamar derechos, no podrá hacerlo porque los hijos del causante desplazan los hermanos. ¿Y no se puede mezclar el orden hereditario ahí? Puede haber una mezcla, pero no de orden hereditario, sino constituir un legado. Bajo la figura del testamento, una persona puede testar, puede asignar parte de su patrimonio a una persona que no sea legitimario. Eso quiere decir que no sea un consanguíneo ni familiar por la vía afectiva, porque por la vía afectiva el cónyuge se convierte también en un hereditario. Entonces, cuando en un testamento yo puedo determinar que puedo disponer de la cuarta de libre disposición de mis bienes. Don Alberto, qué pena, lo interrumpo ahí, que tenemos una pregunta de un televidente relacionada con ese tema, entonces para que aprovechemos y le respondamos a él. Él es Ovidio Martínez, miremos qué pregunta. Mi nombre es Ovidio Martínez. La pregunta es para el doctor Alberto Arroyave. ¿Qué diferencia hay entre una herencia, un testamento o una sucesión? El testamento es el acto mediante el cual, a través de una escritura pública, la persona en vida dispone cómo se van a repartir sus bienes cuando ocurra el hecho de su muerte. Debo de expresarles brevemente
que hay dos clases de testamento. Un testamento abierto o público y un testamento cerrado. La diferencia del testamento abierto es que la persona va y presenta ante el notario un documento donde él, en forma clara y precisa, dispone cómo se van a repartir los bienes. Y ese testamento lo puede conocer todo el mundo. ¿Sí? Así está en vida. Simple y llanamente, el notario, a través de un acto que se llama protocolización, que se hace en una escritura pública, plasma que ante él se presentó el señor Julano de tal y que dejó a disposición de él un documento donde contiene el acto de repartición de sus bienes cuando ocurra el hecho de su muerte. Y esa escritura va en el protocolo de la notaría. Para de una vez explicarles qué es el protocolo de la notaría, es ni más ni menos que toda escritura pública, el notario, ese documento que la contiene y los demás documentos que son necesarios para la realización del acto que se está haciendo, los introduce en un libro de protocolos para ejercer sobre ese documento su guarda. Ese documento no podrá salir de allá. Es un documento que lo puede consultar cualquier ciudadano, que cualquier ciudadano puede pedir una copia de ese documento. Y ese documento, además de estar guardado en la notaría, tiene una fuerza legal por el hecho de estar protocolizado, de haber revestido la formalidad de escritura pública, de presumirse un documento auténtico. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el testamento abierto. Y el testamento cerrado es que yo voy a disponer, a través de un acto personalísimo, cómo se va a distribuir el patrimonio mío una vez ocurra mi muerte. Y entonces yo no quiero que el notario conozca, yo no quiero que Adriana vaya y consulte en la notaría de la escritura y vea mi testamento cómo lo dispuso, o cómo cualquier ciudadano puede llegar a conocer y generarme dificultades de pronto a mí causante, porque yo haya beneficiado o no a una persona distinta. Es decir, no haya sido de pronto equitativo en la repartición de mis bienes. Y entonces se presenta en sobre cerrado y el notario, dice la norma, debe mantenerlo ocultamente y solo decir a través de una escritura pública que ese ciudadano se presentó al despacho y dijo que en este sobre cerrado, y por eso se llama testamento cerrado, contiene las condiciones en que ha de repartirse sus bienes cuando ocurra su muerte. Y ya que les toqué el tema de la distribución de los bienes, cuando ocurra su muerte, entonces el patrimonio del causante se reparte en 4 porciones. ¿Sí? La legítima rigurosa, ¿sí? La porción conyugal, la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición. La porción conyugal lógicamente es para el cónyuge. La cuarta de libre disposición se tiene, como su nombre se indica, poder para disponer de ella. Y la cuarta de mejoras puede disponerse igual que en la cuarta de libre disposición, pero siempre teniendo en cuenta los órdenes hereditarios, es decir, los legitimarios. Cuando
existen legitimarios, el testador no puede disponer libremente sino de esas 2/4 partes, o sea, de la 1/4 de libre disposición y de la 1/4 de mejoras. Cuando hay legitimarios no puede hacerlo. Y que ese sería lo que normalmente la gente dice, un desheredamiento, ¿sí? Bueno, y con esa 1/4 de libre disposición y esa 1/4 de mejoras, el testador no puede quitarle los derechos a los legitimarios de la mitad de sus bienes. O sea, yo no puedo decir, yo como padre que estoy haciendo ese testamento, no, es que mi hijo menor se manejó muy mal, a él no le voy a dejar nada. No puede desheredarlo, salvo que no hayan unas causales de desheredamiento. Haber sido víctima de un delito por parte de ese heredero riguroso, haber sufrido un acto de violencia o un acto de abandono, ¿sí? Puede ser una de las causales de desheredamiento. Y mientras no haya un desheredamiento expreso, se presume que el derecho de herencia es latente, ¿sí? Bueno, ya más o menos nos queda claro lo que es el testamento y lo que es la herencia. Sí, pero cuando una persona muere... Una duda ahí, don Alberto, qué pena, y es, ¿ese derecho a heredar se puede vender o ceder a otra persona? Ah, claro, claro. Una vez ocurrida la muerte, ojo, si la persona está viva, no puede hablarse de herencia. Conchudo. No puede hablarse de herencia y por lo tanto, mientras él viva, yo no puedo decir, vendo el derecho de herencia que voy a tener de mi padre, o de mi madre, o de un hermano. Pero cuando muera, inmediatamente el presunto heredero puede disponer libremente de su derecho de herencia. Debo hacer una anotación. Hay una nueva disposición que permite a la persona repartir en vida los bienes que constituyen su patrimonio y asignarle el nombre de herencia. Yo soy de la teoría de que ni más ni menos es un acto testamentario. Lo que pasa es que tiene de diferencia de acto testamentario es que cuando él hace distribución en vida de sus bienes, no requiere de la posterior realización de un proceso o trámite sucesoral. Ahí está la diferencia. Porque una vez ocurrida la muerte, entonces hay un fenómeno jurídico que se llama la delación de la herencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la herencia está ya surgida a la vida jurídica y hay que entonces hacer una adjudicación de ese bien a los asignatarios. Si una persona desaparece, pongamos el caso de que la persona desaparece, tiene bienes, pero jamás apareció, lleva 5 o 6 años sin aparecer, ¿qué se hace con esos bienes o qué pasa ahí? Esa pregunta es demasiado interesante. Cuando una persona desaparece, hay 2 caminos para que los bienes de esa persona puedan llegar a ser reemplazados, esa titularidad del derecho de dominio. El primero es que la ley prevé una figura de declaratoria de muerte, ¿sí? Por presunción de muerte, por desaparecimiento, así se llama la figura. Y tiene unos requisitos, que es cuando la persona, como su nombre lo indica, desaparece por un término superior a 2 años sin que nadie conozca de la existencia o no de él y que ha de presumirse, ¿sí?, que está muerto, pero como no hay un acto
de defunción, de registro de su muerte, y no hay prueba de su muerte, ¿sí? Entonces la ley prevé un procedimiento para que el juez, a través de agotar unos trámites de emplazamientos, para que comparezca y diga que no estaba muerto. Venga, ¿por qué me están llamando? Yo estoy vivo, ¿sí? Y si no aparece, entonces usted está muerto. Y así lo declara el juez, usted está muerto, ¿sí? Una vez decretada la sentencia en el trámite del proceso de presunción de muerte por desaparecimiento, viene y hay lugar a la sucesión. Y el otro acto en el que se puede llegar a transferir la titularidad de un derecho es a través de los procesos de pertenencia, que ni más ni menos es una acción que tiene cualquier ciudadano que ha tomado posesión de un bien con ánimo de señor y dueño por más de 10 años, ¿sí? Si se trata de un bien inmueble, para decirle al juez, reconózcame la calidad de dueño y por consiguiente, expídame un título, decláreme titular del derecho de dominio sobre estos bienes. Ese acto tiene una pila de requisitos. Así, para esa posesión debe ser quieta, pacífica, notoria, no puede ser clandestina. Y ese acto aplica para los inmuebles el término de 10 años y para los bienes muebles el término de 5. Bueno, don Alberto, vamos con otra pregunta de uno de nuestros televidentes interesados por el tema del día. Les recordamos a quienes a esta hora se conectan que estamos hablando de las herencias y las sucesiones. La persona que pregunta es Luz Emilio Castañeda. El nombre es mío, Luis Emilio Castañeda. Queremos saber qué es una fiducia. La fiducia es una limitante al derecho de dominio y consiste en que una persona transfiere un bien a otro con la condición de transferirlo él a una persona cuando se cumpla una condición. Por ejemplo, yo le transfiero el bien a mi hijo Pedro para que cuando ocurra mi muerte se lo transfiera a mi nieto. Y bajo esa condición, entonces opera una institución que se llama fideicomiso. Y ese fideicomiso, entonces, tiene dos tratamientos, un fideicomiso civil y un fideicomiso comercial. En el fideicomiso comercial ocurre lo siguiente, y es el caso típico. Una persona entrega a un banco un bien, ¿sí?, para que él, a través de un crédito, le transfiera derecho de dominio sobre parte o todo el bien cuando se cumpla la condición, normalmente, del pago de un precio. Entonces, uno ve que la mayoría de estas propiedades horizontales se comercializan a través de contratos de fiducia. El propietario del bien le dice al banco, banco, présteme 500 millones de pesos que yo voy a construir este conjunto residencial, ¿sí? Y le constituyo una fiducia a usted con el fin de que usted, cuando el adquirente de ese bien, el que cumpla los requisitos para el crédito, termine de pagarle, usted le concrete el derecho de dominio, ¿sí? Y la fiducia civil es la que hace una persona común y corriente. Yo le digo a mi hijo, le voy a entregar este bien y solo se hace dueño de él en el momento en que se cumpla la condición. Normalmente acostumbran la condición de su muerte.
esa es una fiducia. Bueno, don Alberto, sigamos con el tema de las herencias y es que aquí hablábamos ahorita fuera de cámaras que hay personas que heredan en vida o que reclaman su herencia pues aún en vida. ¿Cómo es eso o cómo funciona? A ver, no es que reclamen la herencia o pretendan la herencia en vida. En el ejercicio que hice del notariado en el tiempo que estuve, y luego en el ejercicio de la profesión me he encontrado con cosas muy atípicas. Muy atípicas es el padre de familia que ya está en un estado avanzado, ¿sí?, de edad y de pronto con detrimentos de salud, entonces reúne a su núcleo familiar y les dice: yo quiero repartirles los bienes. Y entonces simple y llanamente reparte los bienes que tiene y le hace escritura a sus hijos, ¿sí? Normalmente ni siquiera recurren a hacer donación, sino actos de venta. Entonces el padre llega y le vende a todos sus hijos los bienes para evitar un posterior juicio de sucesión o proceso de sucesión. Entonces hace una repartición de sus bienes. Y entonces el fenómeno que ocurre es muy simpático. De pronto un padre cree que está muy enfermo y corre a hacerle escritura a sus hijos. Se queda sin y nada. Resulta que se quedó sin nada y sus hijos ya le dijeron: chao papá. Ahí está una dificultad bien grande porque no tiene forma de recuperar sus bienes. En cambio, en la constitución del fideicomiso, el padre Siempre le dice: sí, se la entrego, explote el bien, pero no se hace propietario pleno hasta que no ocurra mi muerte. Esa es la condición del fideicomiso. Vamos con una última pregunta de uno de nuestros televidentes, ya se nos está acabando el tiempo, pero él es Darío Marín. Mi nombre es Darío Marín. Cordial saludo para mi abogado Alberto Arroyave. La pregunta es: doctor, ¿un padre le puede vender la propiedad a un hijo? Bueno, nos pregunta el televidente que si puede hacerse actos de disposición de bienes entre padres e hijos. A ver, en principio hay que decirle que entre padres e hijos menores no es posible el ejercicio de disposición de un bien. No por la condición de padre, sino por la condición del menor, porque el menor no tiene capacidad por sí sola para adquirir bienes. Pero entre padre e hijos mayores es válido el acto de disposición, es decir, que los actos de disposición de dominio entre padres e hijos es válido. Hay un acuerdo previo entre los herederos para asignar la herencia y para repartir la herencia. Y entonces por eso se hace un trámite menos complejo y es un trámite notarial. Bueno, esperamos que el tema haya quedado bastante claro para nuestros televidentes. Don Alberto, muchas gracias por habernos acompañado. Se ha hecho un esfuerzo lo normalmente posible para que haya claridad. Sí, el tema es bastante amplio. Sí, cómo no. Muchas gracias, esperamos tenerlo entonces en una próxima emisión. A ustedes televidentes también muchas gracias por habernos acompañado, por ser fieles a este espacio de servicio y orientación que tiene la televisión de los andinos. Recuerden que nuestras citas todos los miércoles a las 8 de la noche por AUPAN, la televisión de los andinos. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.